Hola profesora, buen día. Eh, pues bueno, le voy a presentar lo que es el resultado de la investigación que estuve haciendo durante el semestre. Y bueno, eh, pues el título de la investigación quedó de la siguiente manera. Es la disponibilidad léxica en estudiantes de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Un poco para adentrarnos uh, en el tema, me gustaría hablar rápidamente de los antecedentes de estos estudios, que bueno, pues la disponibilidad léxica surge en los años 50 con los lingüistas Guggenheim, Michael Rebenck y Sauvenjot, y pues su propósito era facilitar un vocabulario de léxico común para el aprendizaje de la lengua extranjera eh, a los habitantes de las colonias. Y bueno, a partir de este estudio se fueron desarrollando metodologías que han enriquecido diferentes disciplinas lingüísticas y áreas humanísticas, como lo es la pedagogía, ¿no? En la parte de la enseñanza. Y actualmente los avances pues han dado frutos gracias a la integración de bases estadísticas e informáticas que en conjunto han creado programas avanzados como lo es el proyecto panhispánico, el Dispolex, que es un recurso que ayuda a manejar datos, grandes listas de datos y ayuda al análisis de los mismos para poder obtener como unos resultados de una forma más eficaz. Entonces, para Humberto López Morales, los estudios de disponibilidad léxica y específicamente la disponibilidad léxica es el conjunto de palabras de contenido semántico muy concreto que no se actualizan a menos que se necesite para comunicar una información muy específica. Y este vocabulario surge siempre y cuando se estimule al informante con ejes temáticos mejor conocidos como centros de interés. Bueno, dicho lo anterior, eh, voy a presentar pues la hipótesis del trabajo que es la siguiente. Los estudiantes de séptimo semestre tienen una mayor disponibilidad léxica en los centros especializados debido a los grados cursados en la licenciatura. Mis objetivos generales fueron identificar las características, limitaciones y fortalezas del léxico recabado entre estudiantes y egresados de la licenciatura en lengua y literaturas hispánicas, comparar el corpus de ambos grupos para determinar las diferencias y semejanzas y determinar si existe una relación entre las variables del sociolecto, específicamente en las variables de género. Y para tener un poco más claro el contenido de la investigación, eh, tuve que adecuar los centros de interés de acuerdo a las necesidades de mi eje de estudio. Y para esto cito a López Morales, quien subraya que aunque los temas sean comunes para cualquier cultura, la diversidad lingüística apunta a que una comunidad de habla está permeada por aspectos sociales que despiertan un interés particular, haciendo que la amplitud del léxico en cada tema crezca, disminuya o no esté tan familiarizado con el tema. Cito a López Morales porque ahí es controversial el tema de los centros, debido a que se pretende como tener acceso al léxico común de una comunidad de habla y para esto tienen que haber temas muy generales que puedan abarcar lo más posible. Sin embargo, las investigaciones se centran en la mayoría de los casos en eso, ¿no? En un léxico común, pero no en un léxico especializado, que es a lo que quiero llegar. Porque normalmente como
a partir de este tipo de investigaciones, la aplicación va a dar resultados que sean o que abarquen el habla cotidiana. Y cuando uno se centra en el léxico especializado, pues otro tipo de, como lo es mi grupo de habla que elegí, pues este, este conjunto, el vocabulario se ve como restringido a otros temas de un léxico común, ¿no? Y pues pareciera que o se intuye que el léxico especializado va a tener mayor disponibilidad. Paredes García nos dice, conviene recalcar, a vuelta con la selección de centros de interés en los estudios de disponibilidad léxica para una propuesta renovadora a propósito de la disponibilidad léxica en enseñanza de lengua extranjera. Conviene recalcar las innegables ventajas de manejar un conjunto común de áreas temáticas, ya que esa coincidencia metodológica en las investigaciones es la principal responsable del notable desarrollo de esta línea de investigación en el ámbito hispano. Y a pesar de que ha sido muy criticado y que han habido propuestas de parte de diferentes instituciones para mejorar el contenido temático de los centros de interés, pues sí hay como una resonancia entre las propuestas, ¿no? Y sí, perdón. Ahorita retomo lo anterior, pero bueno, en los estudios de Charles Mueller, en 1968, advirtió que considerar el orden de la aparición de las palabras en las listas ayudaría a acercarse más a la realidad del léxico disponible, ya que varias palabras podían alcanzar la misma frecuencia y no tener el mismo índice de disponibilidad. Esta es otra de los avances que se han hecho a partir de la crítica de la metodología sobre la disponibilidad, ya que las últimas investigaciones toman en cuenta lo propuesto por Mueller, ¿no? Que es como tener en cuenta en qué posición se encuentra la palabra, cada palabra, para llegar un poco más a la realidad, como acabo de mencionar. Sin embargo, para los alcances de la investigación que hice, pues solamente me centré en sacar la frecuencia y los porcentajes de las palabras proporcionadas por los informantes en relación con dos variables que fue que fue la de género y la del grado, ¿no? Que corresponde pues a la hipótesis de nuestra investigación. Y entonces, retomando ahora sí lo de los centros de interés, yo decidí tomar la propuesta del plan curricular del Instituto Cervantes, ya que hace pues especificaciones dialectales haciendo referencia de las variantes hispanoamericanas. Entonces, esto se acerca un poco más a la realidad, y entre comillas, claro, de la diversidad lingüística que tiene el habla hispana. Porque si yo hubiera tomado el del del marco común de referencia, europeo de referencia, quizá no hay como estas consideraciones culturales que hace el PCIC. Y bueno, al final de cuentas, el PCIC propone 20 centros de interés, de los cuales yo tomé 9 y propuse 2 que corresponden al léxico especializado. Entonces, mis centros quedaron de la siguiente manera. El primero fue alimentación y bebida, 2, relaciones personales, 3, información y medios de comunicación, 4, educación, 5, lengua, 6, literatura, 7, actividades artísticas, 8, geografía y naturaleza, 9, viajes, alojamiento y transporte, 10, geografía, política
y sociedad, y 11, trabajo. Pues esto es importante porque en las gráficas que voy a presentar respeto como esta numerología. Ahora bien, voy a hablar sobre las características del grupo de habla. Y bueno, elegimos a estudiantes de primer y séptimo semestre de la licenciatura debido a los grados de diferencia y conocimientos que existen entre ambos, esperando encontrar un mayor contraste en el léxico de los centros especializados. Los datos personales que se consideraron fueron edad, género, lugar de nacimiento y año de inicio de la carrera. Y bueno, en general se recabaron 6 muestras de alumnos por grado, 3 de mujeres y 3 de hombres. El rango de edad del primer semestre está entre los 18 y 22 años y de séptimo semestre oscila entre los 22 y 27 años. Y solo se encontraron 3 informantes pertenecientes al Estado de México y el resto reside en la ciudad. Las muestras fueron proporcionadas vía internet. Esto pues igual ocasionó algunas dificultades como que no podemos corroborar si las instrucciones fueron seguidas como se dictaron en el documento, ya que se pretendía que cada centro fuera llenado con 2 minutos en ese lapso. Pero bueno, ese es un dato que pues por las condiciones contextuales pues no podemos corroborar si se llevó a cabo así. Entonces voy a pasar a presentar los resultados del análisis del corpus que recabe. Bueno, las siguientes diapositivas van a ser sobre los datos generales. Aquí vemos una lista donde se acomodaron de mayor a menor los campos, los centros de interés, dependiendo al número de entradas que recibí de cada uno. Como vemos, el trabajo, el campo 11, tuvo 422 entradas y el mínimo fue el campo 3, información y medios de comunicación, con 222 entradas. Ahora bien, en porcentajes lo tenemos de la siguiente manera. El total de entradas fue de 2.995 palabras. El centro 11, correspondiente a trabajo, como mencioné, fue el de mayor entrada y tuvo el 17% del total. Y el menor fue el centro 3, en información y medios de comunicación, que corresponde al 1% del total. Y bueno, los centros de lengua y literatura quedaron en el 9º y 4º lugar respectivamente, pero esto ya lo veremos más específicamente en las conclusiones. De las 2.995 entradas, 1.618 fueron dadas por mujeres, que corresponde al 54% del total, y 1.377 por hombres, que corresponde al 46%. Ahora, en cuanto a los grados de licenciatura, de primer semestre presentaron 1.756 entradas y de séptimo 1.249, 58% en primer semestre y 42% en séptimo. Aquí vemos una tabla donde presento las palabras según la frecuencia. Entonces, encontramos que el conteo de las palabras agrupadas por frecuencia nos da un total de 1.818 entradas. Y las palabras que se repiten lo que presento en la tabla son las palabras que se repiten de 17 a 8 veces en el corpus, siendo libro la entrada con mayor frecuencia, seguido de hotel, escritura, televisión, con 12 repeticiones, pintura, poesía y amistad, con 11, radio, con 10 repeticiones, playa, dinero, fotografía, conocer y mar, y café, con 9 repeticiones, idioma, cultura, comunicación, con 8 repeticiones. Ahora bien, en adelante las palabras pues aumentan según el número de repeticiones. Entonces podemos observar que a menor número de frecuencia, mayor es el número de entradas que se repiten. Teniendo así que
que tuvimos 18 entradas con una frecuencia de 7 y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, podemos también sacar con esto que el 42% de las palabras solo aparecieron una vez. Como vemos en esta tabla, fueron 1260 palabras que se repitieron solo una vez, que no se repitieron más bien. Ahora, comparando lo anterior con el principio de Müller, que es tener en consideración las palabras según cómo aparecieron en las listas y tomando en cuenta las primeras 10 o 20, es que ahí varía dependiendo, ¿no? el estudio, pero más o menos oscila entre eso, entre 10 y 20 palabras que se toman de las listas proporcionadas por los informantes en cada campo. Pues aquí hice lo mismo, tomando las 10 primeras palabras de cada campo por informante. Y eso es lo que obtuve, que al final pues sí la frecuencia de las palabras cambia efectivamente y podemos ver que escritura y amistad, por ejemplo, son las palabras que tuvieron más repeticiones y que el libro, por ejemplo, que era la palabra que tenía 17 repeticiones en el corpus, tuvo 8 ¿no? solamente. Entonces vemos que sí, que bueno, que hay una diferencia evidente y que la metodología actual pues nos da otro tipo de información. Ahora, sobre los centros especializados, el total de entradas recabadas de los dos centros de lengua y literatura fueron de 530 entradas. En el centro 5 se sumaron 238 entradas, que corresponde al 45%, y en el centro 6 correspondiente a literatura fueron 292 entradas, o sea, el 55% del total. Y en cuanto al grado, por semestre, bueno, perdón, en cuanto a las entradas por semestre, se encontró que el total de estas, en primero fue de 277 y 237 en séptimo semestre, en los campos especializados, repito. Ahora, en el centro, ahora ya como más específico, en el centro 5, de lengua, en primer semestre se obtuvieron 222 entradas y 116 en séptimo. En primero corresponde al 49% y en séptimo, corresponde al 49% y en primero al 51%. Y en cuanto al centro de literatura, en primer semestre se obtuvo 129 palabras, o sea, el 44%, en primero se obtuvieron 163 palabras correspondientes al 56% y en séptimo 129 correspondientes al 44%. Ahora, en cuanto al género, en total obtuvimos 291 palabras brindadas por mujeres correspondientes al 57% y de género masculino obtuvimos 223 palabras correspondientes al 43%. Ahora ya, otra vez más específico nuestro porcentaje en cuanto al género, es que en el centro 5, en total, fueron las mujeres proporcionaron 108 palabras correspondientes al 48% y los hombres 118 correspondientes al 52%. Y si esto lo vemos en primero y séptimo semestre, vamos a tener que en primer semestre las mujeres dieron un porcentaje de 57% y los hombres de 43%. Y en séptimo, las mujeres dieron un porcentaje de 47% y los hombres de 53%. Y en el centro número 6, el de literatura, en general tuvimos que las mujeres dieron el 58% del total y los hombres el 42%.
En primer semestre las mujeres brindaron el 58% igualmente y los hombres el 42%, y en séptimo semestre vemos que las mujeres dieron el 63% de las entradas y los hombres el 37%. Ahora sí, después de dar tantos porcentajes y números, pues llegamos a las conclusiones. Atendiendo al análisis de todos estos datos, pues comprobamos que el total de léxico disponible en los informantes de primer semestre es mayor que el de los informantes de séptimo semestre por 507 entradas. Eso quiere decir que al final nuestra hipótesis no fue lo que esperábamos y que, por el contrario, las entradas el primer semestre dio más entradas que el séptimo semestre. Y lo mismo pasa en los centros especializados, ¿no? Donde hubo una diferencia de 40 palabras, siendo más abundantes las muestras de primer semestre. Y bueno, en cuanto a las divisiones genéricas, se muestra apenas una diferencia entre las entradas proporcionadas por hombres y mujeres. O sea que el 46% de las entradas fueron proporcionadas por hombres y el 54% por mujeres. Ahora, en los dos centros, ahora ya específicamente en los centros especializados, notamos que hay una diferencia de 68 palabras entre hombres y mujeres, siendo mayor en las entradas del género femenino. Y lo mismo pasa por semestre, en donde por semestre en ambos centros, en donde pues sí el género femenino presentó más entradas, con excepción de las entradas presentadas en séptimo semestre en el área de lengua, donde hubo mayor cantidad de palabras proporcionadas por el género masculino. Ahora, el centro de literatura se mantuvo pues en el cuarto lugar con un número de entradas de 292 correspondientes al 9.74% del total de entradas recibidas, y el tema de lengua se mantuvo en el noveno lugar con 239 entradas correspondientes al 7.97%. Entonces vemos que literatura fue un centro especializado que entra dentro de los centros con mayor abundancia en las entradas. Sin embargo, como vimos anteriormente, el centro de trabajo tuvo un total de 437 entradas, ¿no? Entonces, pues sí hay bastante diferencia. Ahora, en cuanto a la frecuencia de las palabras, encontramos que el libro es la palabra más frecuente, seguido, como lo vimos en la gráfica, de hotel, escritura, televisión, poesía y amistad. Y comparando esto con los resultados de las consideraciones de Müller, vemos que hay diferencias en cuanto a las palabras con mayor repetición, siendo escritura y amistad las más frecuentes y dejando al libro en el cuarto lugar. Los centros de interés propuestos estimulan de manera muy general el ámbito de conocimiento al que pertenecen los informantes, lo cual supone que en una siguiente investigación será necesario diversificar los temas correspondientes con los centros especializados. Esto creo que no lo consideré en un principio, pero pues justo al final me di cuenta de eso, ¿no? Que los centros especializados que estimulen el léxico disponible con estos temas específicos tiene que ser diverso y tiene que ser pues un poco más abundante que de lo que propuse, porque yo solamente consideré dos de ellos y muy generales, ¿no? Que de igual forma no podía ser tan específico porque tomando en cuenta que me dirigía a un grupo que es de un grado que no tiene como tal un desarrollo de léxico especializado, pero que vaya que dentro de las materias que en este caso pues yo conozco y todos conocemos en la licenciatura, se pudo haber hecho como algo más específico, ¿no? Tocar temas que fueran más dirigidos, no sé, a áreas de la lingüística, por ejemplo, ¿no?
y así hubiéramos tenido como más corpus que pudiéramos comparar con los dos grupos. Y bueno, finalmente la investigación fue un acercamiento al estudio de la disponibilidad léxica, la cual ha avanzado con los años y que sin duda ha mejorado la metodología propuesta en las primeras investigaciones. También reconocemos que las nuevas fórmulas estadísticas son un soporte fundamental para el manejo de datos extensivos y facilita el análisis profundo de los hechos de la lengua. Bueno, aquí están mis referencias. Y pues eso es todo. Gracias. Eh, pues sí, creo que es muy importante acercarse a estos centros, ¿no? Bueno, a estas investigaciones que ya tienen como tal un programa especializado en el manejo de estos datos, ¿no? Porque al final son muchas entradas y a pesar de manejar muy básicamente el Excel, siempre hay como ya fórmulas establecidas que nos pueden dar otro tipo de información, ¿no? Como el Dispolex, por ejemplo. Con ese programa se puede sacar el índice de disponibilidad, la frecuencia, los promedios por informantes y el índice de cohesión, ¿no? Que es todavía más profundo el análisis. Pero bueno, esto es lo que yo pude hacer durante estos meses. Considero que sí faltó un poco más de tiempo y un poco más de todo, pero bueno, para hacer una investigación inicial me resultó muy interesante trabajar con este tema. Y bueno, eso es todo. Espero, maestra, que le haya gustado y una disculpa por no haberme presentado el día que debía de hacerlo. Ya le comenté lo sucedido y pues bueno, hay que atender de repente ya otras cosas. Sin embargo, pues bueno, estoy tratando ya de dar el último impulso para concluir la materia y muchas gracias por su guía. Espero se encuentre muy bien y le mando saludos y cuídese mucho usted y su familia.